Hola, 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 profe. hola. Gabriela Toledo, ¿cómo estás? Gabriela, ¿estás por ahí? Hola, Danay. Gabriela, ¿te puedo hacer una consulta? Solo dime sí o no. Me llegó por ahí un triste rumor de que ibas a dejar la carrera, Gabriela. Pucha, Gabriela, no sabes cuánto lo lamento. Ayer me quedé así como de una pieza cuando escuché el comentario. ¿Vas a congelar? ¿Qué vamos a hacer sin Chayanne ahora? Entonces les decía que el día jueves es el control de lectura, que va a tener también algunas cosas de aplicación de las que hasta ahora hemos visto de gramática. Y entonces la clase del miércoles va a ser fundamental en términos de que yo voy a dedicar una buena parte de ella a trabajar directamente con los textos. Entonces hay harta terminología en los textos que yo sé que es una terminología nueva para ustedes. De hecho, por ejemplo, el texto número 2, que es un texto que está planteado desde el punto de vista de una propuesta didáctica, porque si ustedes ya lo leyeron, hay una propuesta didáctica de cómo trabajar tipologías textuales. La entrevista es la noticia y la entrevista me parece que es la otra, y cómo uno podría pensar en dividir las horas de clase para abordar primero lo que es propiamente cierto del tipo de texto, que es como si lo pusiéramos en términos de lo que ocurre en el modelo de interrogación de texto, sería como trabajar fuertemente los niveles 3 y 4. De hecho, hay algunas cosas ahí que yo, bueno, leyéndolas, me quedé con dudas si ustedes iban a poder llegar a descifrar alguna terminología. Por ejemplo, aparecía este concepto, el 5 why, 5 why, así creo que aparece en el texto, ¿ya? Ya, entonces yo dije, chuta, o aparece con un H, no aparece así, nomás aparece en el texto. Entonces me quedé con la duda, por eso el día miércoles le voy a dar una vuelta a los textos, voy a ir en los detalles. Natalie, te escucho. Profe, en el libro, o sea, en ese mismo texto, y en el otro de sustantivo y pronombre sale la ESO. Yo entiendo que son españoles, entonces no sé qué es la ESO, Muy bien, Natalie. La ESO es la educación secundaria obligatoria, es como la enseñanza media, ¿ya? Nosotros le Ya. llamamos enseñanza media, los españoles le llaman la ESO, que son los cursos de enseñanza media, educación secundaria obligatoria. ¿Ya? Y claro, está tal como tú lo dices, está planteado en esa lógica, en la lógica de proponer unas secuencias didácticas para trabajar, por ejemplo, con la noticia. Entonces dice, está al final, primero hace toda una disquisición teórica respecto a las tradiciones también de enseñanza de la gramática, el aporte de la lingüística del texto, al tiro te doy la palabra, Jessica, el aporte de la lingüística del texto y cómo, ¿cierto?, uno como profesor puede posicionarse desde distintas perspectivas para incorporar la gramática. Como una gramática más bien descriptiva y normativa, o prescriptiva, incluso se utiliza el concepto de prescriptiva en ese texto, o incorporarla, ¿cierto?, de alguna manera. Y ese, de alguna manera, es justamente estas secuencias didácticas que aparecen al final de ese paper. Jessica. Sí, en el mismo texto ese del 5WH WH. guión slash H, no sé qué es, y yo qué como, ¿qué es eso? Eso es algo súper simple, es algo súper simple. 5WHE es el why en el fondo, why. Es como, son las 5 preguntas, porque eso aparece cuando está describiendo el trabajo con la noticia. Entonces, esto yo sé que lo vieron en el colegio,
Cuando uno trabaja la noticia, uno trabaja con las 5 preguntas fundamentales o las 5 interrogantes que estructuran una noticia, que son qué, quién, cuándo, dónde, cómo, ¿ya? O por qué. Qué, quién, cuándo, dónde y por qué. ¿Ya? Que es en el fondo, no sé si ustedes lo recuerdan y lo vieron en el colegio alguna vez, la pirámide invertida de la noticia. Tengo que decir qué es lo que pasó, quiénes son las personas que están involucradas en la noticia, qué, quién, cómo, dónde y por qué. Entonces, con esa lógica de la pirámide invertida es que se estructura la noticia y son las 5 preguntas fundamentales para construir una noticia. Es solamente eso. José, dime. Profe, tengo dos dudas. Una, el signo que es un circulito y una diagonal, ese yo lo ocupo para acción, ¿Sí? ¿ya? ¿Y eso significa? Eh, Siempre, porque en el texto salía ahí, no, en las últimas páginas, en unas curiosidades sobre el número del sustantivo. Y ahí yo no cachaba lo que decía. ya. Por ejemplo, decía el sustantivo en la que se oposiciona y ahí el signo. Después es. A ver, déjame, eso no reparé en eso. Voy a compartirles pantalla Ya, que tengo el texto abierto para que le echemos una mirada y después la ya. Danae Y nos va también la otra era, Sí, dígame. ya, la otra se trataba de que también en el sustantivo con número, de cómo diferenciar los que son sustantivo plural y singular, y había otro que solamente era sí, plural, que se parecían los ejemplos. Por ejemplo, uno decía los pantalones y el otro decía una tijera, por ejemplo. Ah, ya. Entonces, no, ahí me confundí. Sí, lo que pasa es que no me acuerdo en qué contexto está eso, pero eso se ocupa siempre el pantalones con tijera, ¿ya? Porque, Profe, el otro texto. Profe, el otro texto, ah, el de ayer de la actividad. ¿de cuál? Ah, el de las actividades. Yo pensé que Sí. seguíamos hablando del paper. Ya, Ah, ya. Me cambio entonces. Ya, quiero mostrarles esto que yo les estaba comentando. Bueno, este es el texto, ¿cierto? El texto número 2, ahí está lo que nos refería Natalie, ¿cierto? El tema de la ESO, ahí está la educación secundaria obligatoria, al margen de la LOMSE, que es la Ley Orgánica de Educación Española en el fondo, ¿ya? La nuestra se llamaba LOSE en algún minuto, ahora se llama LGE. Y antes de, quiero mostrarles esto, fíjense ustedes que aquí todo lo que está primero en este texto es como una disquisición teórica, ¿ya? Pero lo importante acá es que estos autores proponen una secuencia didáctica para enseñar gramática desde la lingüística del texto. Entonces es súper importante acá tener claro que la lingüística del texto es una disciplina que parte del supuesto de que la unidad mínima de análisis es el texto, no la palabra ni la oración descontextualizada. ¿Ya? Eso tenerlo súper claro. No profundizar más en lo que es lingüística del texto, sino que tener en claro a un cuadrito que hay por aquí, está más acá, este cuadrito que está acá, que si ustedes se fijan, está la lingüística del texto, ¿cierto? En que en la unidad mínima, ¿cierto?, del texto es fundamentalmente, o sea, la unidad mínima de análisis es el texto en sí mismo. Y como tal, ¿cierto?, partimos trabajando desde el texto y por tanto, cuando la lengua sea, ya, dice, lo tengo claro cuando dice que la lengua sea de carácter social. Claro, lo que pasa es que la lengua es de carácter social en tanto, ¿cierto? Funciona en uso, ¿ya? Funciona en contextos reales. Y son esos contextos reales los que hay que proveer en la sala de clase. Por lo tanto, si ustedes se fijan, lo que hace esta propuesta es decir, ya, vamos a partir del texto. De textos de uso cotidiano, por ejemplo, como pueden ser las noticias, algún tipo de texto epistolar, estoy pensando en algunos tipos de cartas, más bien invitaciones, etc.
Entonces, a partir de esa idea, los autores hacen esta propuesta, que es una propuesta para enseñar gramática en el marco de la lingüística del texto, es decir, partiendo del trabajo con un texto para luego incorporar incluso ortografía. Entonces, lo que hacen aquí es mostrar una secuencia, que yo me voy a saltar acá. Fíjense ustedes que acá está de alguna manera la secuencia, que es primero reflexionar sobre la intención del texto y su uso social en situaciones cotidianas. ¿Cuándo usamos este texto? ¿Cuándo leemos un texto como este? ¿Qué intención tiene este tipo de texto? ¿Ya? Y cuando dice pautas de actuación, son en el fondo las orientaciones que le dan al profesor que va a utilizar este modelo didáctico. Trabajar el texto desde las ideas previas y las experiencias de los alumnos, y dinámica de aula, es decir, qué actividades tú puedes realizar en la sala de clases para poder trabajar este nivel 1. Entonces, por ejemplo, puedes trabajar en grupo partiendo por preguntas dirigidas. ¿Han leído noticias? ¿En qué medios, por ejemplo, aparecen noticias? En su casa, ¿cierto? Sus padres leen noticias, conversan de noticias, escucharon hablar acerca de tal noticia, etcétera. Se genera todo un clima, ¿cierto? A partir del texto en sí mismo. Luego vamos al texto en el segundo nivel de propuesta de este modelo didáctico, que es clasificar y generalizar el concepto e intención de cada texto. Ofrecer otros modelos y variables de esa tipología textual para ampliar su concepción inicial. Esto es una noticia, esto también es una noticia. Esto, por ejemplo, está en un periódico, ya, le decimos a los niños, ¿dónde nos vamos a encontrar noticias? Los niños pueden decir en el diario, estamos hablando de noticias escritas, no del noticiario en la tele. Los niños dicen el diario, ya. Entonces, el diario, ya, o el periódico, ¿cierto? Que no es lo mismo, el diario es el que llega todos los días, el periódico el que tiene una regularidad de a lo mejor semanal, pero trae noticias igual. El diario y el periódico traen otros textos que no son noticias. Por ejemplo, traen reportajes, traen crónicas. Una crónica no es una noticia, un reportaje no es una noticia. Si bien parte de un suceso, ¿cierto?, que es interesante de analizar, no es una noticia. La noticia tiene que tener ciertas condiciones. Es de actualidad, ¿cierto? Es de actualidad, es un suceso reciente que tiene ciertas características y ciertas condiciones que se condensan, ¿cierto?, en un texto. Tiene un titular, etc. Entonces, yo puedo mostrarles a los niños, ¿cierto?, un diario y digamos, a ver, veamos qué otros textos encontramos aquí cerca de la noticia y cuáles de estos otros que están aquí son noticias. Entonces, ofrecer otros modelos, ¿ya? E incluso acá yo siempre sugiero hacer usar estas noticias que son como las que generan disonancia cognitiva. Yo no sé si ustedes han visto un pasquín que se llama El Semanario del Insólito. ¿Lo han visto alguna vez en los kioscos? Que trae puras noticias así como fue abducido y cuando volvió contó que había estado 20 años con una civilización, no sé, de otra galaxia. Y es un semanario que está construido absolutamente en base a noticias que son de dudosa veracidad, ¿ya? Entonces, pero también tienen la forma de noticia. Pero fíjate que una de las condiciones de la noticia es que la noticia tiene que ser verosímil, o sea, tiene que haber una fuente chequeada aquí y estas otras noticias rompen de alguna manera esta idea. Pero si nosotros las analizamos, tienen la misma estructura. Entonces, fíjate que aquí orienta las dinámicas de aula. En grupos pequeños, indagar sobre el concepto y variables textuales mediante equipos de aprendizaje. Ya, entonces yo les doy a los estudiantes noticias cortadas y les digo, ya, ¿qué cosas ven en estas noticias? Ya, entonces los niños deberían decir, mira, acá hay un titular, acá, ¿cierto?, hay otro texto que está abajo del titular, que trae alguna información, que es lo que se llama, ¿cierto?, bajada de texto, y yo podría decirle, la noticia trae firma, o sea, sabemos quién la escribió, es importante, hay un texto arriba del titular, porque en algunas noticias aparece el epígrafe,
y en otras no, que dice, por ejemplo, Valparaíso, 5 reos fugados de la cárcel de alta seguridad. Y arriba hay un epígrafe. Hay algunas noticias que le incorporan, otros no. Luego viene el trabajo, fíjense ustedes, que va desde lo general a lo particular. Luego dice, en un nivel 3 incluso, el texto dice, en la siguiente hora, ¿cierto?, desarrollar la competencia gramatical desde la reflexión metalingüística. Realizar actividades de reflexión metalingüística y textual relacionadas con la tipología. Por ejemplo, las noticias siempre, siempre, siempre se escriben en tercera persona. ¿Ya? Nunca van a encontrar un periodista que diga, yo fui a cubrir este evento, porque lo que busca la noticia es generar un texto que sea lo más objetivo posible. Por lo tanto, se evita cualquier uso de los pronombres primera persona singular o primera persona plural. ¿Ya? Entonces, podríamos trabajar los pronombres en la noticia. Podríamos, fíjate que acá dice, actividades individuales referidas al léxico, la frase, la ortografía, la estructura textual. La estructuración en párrafos. De hecho, por ejemplo, en la estructura de la noticia, el primer párrafo se llama lead, o entrada de texto, que es una fuente de síntesis de todo lo que se va a desarrollar luego en la noticia. El cómo se escribe, que es un texto que utiliza poco adjetivo, porque quiere ser lo más descriptivo posible, sin impresiones, sin adjetivos, añadir muchas cualidades que hagan que la noticia pierda su objetividad. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto por ahí? ¿Ya? Entonces, puedo trabajar léxico, puedo trabajar ortografía, puedo trabajar... Entonces, en esta lógica, por ejemplo, yo puedo usar las noticias de la cuarta, que son súper interesantes de trabajarla con los niños, porque la noticia de la cuarta rompe un poco esta estructura, metiendo muchas expresiones coloquiales, ¿ya? Entonces, ustedes pueden encontrar en la cuarta que diga algo que diga, ¿cierto? Así como, quiso hacerse el vivo, ¿cierto? Quiso hacerse el vivo y salir del restaurante haciendo perro muerto, ¿ya? Perro muerto. Entonces, fíjate que ahí hay dos expresiones que son parte del lenguaje figurado, que se tiene que trabajar con niños de tercero para arriba, pero los niños más chicos les cuesta todavía un poquito entender el lenguaje figurado. Y luego, ahí tú metes elementos de gramática, de ortografía, y luego dice activar los conocimientos gramaticales que han desarrollado en todo el proceso. Crear textos pautados a partir de situaciones generadas. Planificación del escrito, redacción del texto, revisión gramatical. ¿Ya? Hay concordancia, etc. Entonces, esa es la propuesta didáctica que está a la base de este texto. Y después lo que hacen es irla desarrollando, fíjese, todo lo que yo le estoy diciendo está desarrollado acá, y que es como el corazón de este artículo es este. Y luego viene la reflexión de la gramática. Fíjense que aquí estaba lo que yo les señalaba. La siguiente hora se dedicará a manipular titulares. Yo tengo muchos titulares cortados, cambiar el orden de estas 5 preguntas, añadiendo mecanismos de cohesión, añadiendo, por ejemplo, conectores, etcétera. Y tras esto se clasificarán los titulares en los grupos. Alguien hace algo y algo sucede. Fíjense ustedes, alguien hace algo, sujeto, ¿ya? Roba un cajero, ¿cierto? Enmascarado. Enmascarado roba un cajero. Alguien hace algo, el enmascarado. Algo sucede, ¿ya? No sé, bueno, pues estoy pensando en puras noticias así como de la Crónica Roja, ya, pero no importa. 5 los 5 fugados son, los 5 fugados de la cárcel son nuevamente apresados. Entonces uno puede ir jugando también en términos de si vamos a poner la atención en lo que alguien hace o lo que sucede.
¿ya? Por ejemplo, yo podría poner acá, ¿cierto? Tsunami en las costas de, no sé, de Australia, ¿ya? Causa graves daños, pero no hay víctimas. Tsunami en las costas de Italia. Ahí está el algo sucede. Está puesto en lo que sucede, ¿ya? Y esa es fundamentalmente la propuesta que hacen, si ustedes se fijan en la cuarta hora dedíquese a la ortografía, etcétera, ¿ya? Eso respecto a este texto. Danay, ¿tú tomaste este texto? ¿Este fue el que tú tomaste? Sí, profe. Ya. Cuéntanos qué cosas más podemos mirarle a este texto. ¿Puedo presentar, profe? Sí, por favor, la voy a autorizar para que... Ya, listo. Dele nomás. Ya. Profe, la verdad es que hice como tipo resumen, Da lo mismo como usted lo haya hecho. algo así. Es Entonces, su manera de presentarnos la reflexión sobre el texto. ya, espérame, estoy intentando poner esto. Ah, ¿cómo puedo? Para poder ver toda la pantalla no puedo verlo como ¿Cómo? A ver, ocultar. Ahí sí, ahí sí. ya. Ahí sí, profe. Ya. Primeramente es como este punteo de qué es lo que trata el texto, más o menos, que existe como el debate de la enseñanza de la lengua y así. Está como todo punteado. Hay algunos conceptos que yo encontré como que no entendía porque algunos estaban aparte, salían así Como como claro, solo siglas. sí. Entonces era un poquito como más complejo entenderlo. Entonces, eso, no sé si los leo, profe, o como... No, Bueno, para léelo, que... ¿Sí? Bueno, la ¿sí? lingüística aplicada, dice área interdisciplinar, esto está todo linkeado abajo por si acaso, área Sí, preciosa, interdisciplinar de ya. la lingüística que se centra en el estudio de problemas sociales que tienen que ver con el lenguaje. No sé si esto está bien, profe, en todo caso. Lo Lingüística saqué. aplicada, o sea, es el Ya, estudio de la lengua, pero en situaciones, ¿cierto?, de uso. Es lingüística aplicada, no es lingüística pura, es en aplicación, es en el uso de los usuarios. Muy bien. ya. Después, la didáctica de la lengua y de la literatura. Espacio de acción sobre los procedimientos de enseñanza y de formación y de transformación de los hablantes de la lengua como tales, de su capacidad para comunicarse. Y ahí sale eso del tema como social que preguntaban, Sí, creo que hace mucha referencia como con eso. sí, Por tanto, de su capacidad, ahí está, de relacionarse con los demás en los diversos contextos sociales, empleando códigos diversos y sí, así. Y conciencia mentalingüística, que eso ya lo hemos como lo visto. hemos visto. Ya, ahí hay, no, vuelve. Hay un concepto fundamental. O sea, ustedes son quienes tienen que ser especialistas en la didáctica de la enseñanza de la lengua y la literatura. Lamentablemente, si ustedes no toman la mención en lenguaje, en literatura no tienen mucha más profundización, pero para quienes toman la mención lenguaje, en las asignaturas de mención viene literatura infantil, ¿ya? Y didáctica de la enseñanza de la literatura infantil. Pero es efectivamente esto, cuando el texto incluso usa el concepto de transposición didáctica desde el conocimiento, ¿cierto?, teórico al conocimiento enseñable. Y fíjense usted que la definición está súper buena, porque es el espacio de acción sobre los procedimientos de enseñanza, cómo yo enseño, y de formación y transformación de los hablantes de una lengua, ¿ya? Los niños y niñas, de su capacidad para comunicarse y para relacionarse con los demás, en cualquier contexto social, en cualquier tipo de habla, coloquialmente, en situaciones más formales, a través de textos escritos, pero ojo, también tiene un efecto en su desarrollo cognitivo y en su desarrollo cultural, ¿ya? El uso de la lengua tiene un efecto en el desarrollo cognitivo-cultural. Y aquí yo les voy a hacer un asterisco. En literacidad leímos un texto de Medina, ¿ya? Literacidad 1, ustedes dirán, uy, eso pasó hace tanto tiempo. Literacidad 1, de Medina, que hablaba sobre la movilización de la inteligencia. No sé si se acuerdan de ese concepto. Movilización de la inteligencia a través del aprendizaje del código. Aprender lengua nos genera, ¿cierto?, un desarrollo cognitivo potente, que es lo que se busca. Ya, muy bien, siga. Ya. Ay.
No sé por qué no se cambia, me pasó lo mismo en la otra asignatura. Ya. Algunos pensamientos sobre la gramática, porque empieza con este debate, entonces empieza con las ideas de Fonich, el conocimiento de la Fontich, lengua, faltó una T ahí, es Fontich. rayos, Fontich. lo voy a agregar, lo voy a Sí, editar. porque me lo El tiene que mandar conocimiento, después para que yo la suba. ya, profe. El conocimiento de la lengua que se forma por medio de su uso no se sistematiza, por lo tanto no permite al aprendiz darle un uso formal. Ya, ya lo voy a Eh, y explicar. la, Siga nomás. Y la idea número dos, que son complementarias, dice en el texto, conocer el sistema gramatical no significa saber usar la lengua. Y después se resume como su punto, en las situaciones comunicativas formales es imprescindible el conocimiento de la lengua. Sí, Creo incluso que hay es un igual. ejemplo ahí, hay un ejemplo que dice, con qué era el ejemplo? Acá está, profe, la silla, La silla, el de la ahí silla. lo puse, pero eso era como planteado por otra persona, Sí. Milian. Mira, vuelve atrás en la diapositiva anterior. Ya, hay una idea uno, dice, el conocimiento de la lengua que se forma por medio de su uso no se sistematiza, por tanto, no permite al aprendiz darle un uso formal. Es decir, si tú eres usuario de la lengua, si tú te comunicas, ¿cierto? Eso no necesariamente incide en que tú domines o tengas esta conciencia de las estructuras gramaticales. Por lo tanto, idea 2, conocer el sistema gramatical no significa saber usar la lengua. O sea, en el fondo, no te puedes quedar solo en el uso en la situación cotidiana porque la escuela busca el desarrollo de otras competencias, ¿ya? Competencias comunicativas de más alta demanda, pero también, por otra parte, saber que los verbos son regulares e irregulares y poder conjugarlos todos, no significa que tú seas a la vez un usuario competente de la lengua, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que se busca, cierto? Es lo que está en la diapositiva siguiente. Avanza nomás al ejemplo de la silla. Ya, bueno, aquí el de la silla. Dice, dale tú, explícalo tú. Eh, que existía como esta comparación que se decía, no se necesita saber de la silla para poder sentarse en ella, o sea, como que ya me puedo sentar sin saber qué es la silla, Sí. pero sí debemos saber acerca de una silla si es que la estamos vendiendo, o sea, como para promocionarla, para poder hacerlo bien, Claro, pues. a decir, mire, esta silla tiene un Claro. respaldo que es súper firme, si usted se tira para atrás, los palos van a resistir, además las patas son de determinada diámetro, por lo tanto le aseguramos, qué sé yo, además es ergonómica, le aseguramos un descanso cuando usted, claro, en el fondo es el uso, ¿cierto? Y el conocimiento respecto de la materia que forma la lengua. Claro. Y lo mismo decía este autor, que hablaba acerca de los instrumentos, que habían como dos tipos de preguntas, las de usuario y las de experto, sobre un instrumento. Y aplicado como esto a la gramática, hacía esta comparación. Como las preguntas de un usuario serían, ¿cómo se conjuga el verbo hallar? Y las preguntas de un experto serían, ¿es imprescindible el mando de constituyente? En el principio A, la de la teoría del ligamiento. Yo no entendí nada Es una y pregunta experta, es una pregunta experta, da lo mismo, si está formulada para eso, ¿ya? pero habla así como de que tampoco es como necesario comprender como eso tan complejo. Salí aquí abajo, profe. Ya, Dice, de hecho, en la secundaria la gramática debe oscilar entre la información experta y la información de usuario, como entre estas dos. sí, sí, pues, el ejemplo de ¿es imprescindible el mando de constituyente en el principio A de la teoría del ligamento? Es para mostrar que hay preguntas que son súper expertas, ¿ya? Como alguna pregunta que podríamos hacer respecto a un instrumento musical. Yo que no sé nada de instrumentos musicales podría decir, oye, ¿y no sé, esta guitarra servirá para niños? ¿Ya? Y otra persona que es experta, no sé si aquí hay alguna guitarrista, algún guitarrista, podrá preguntar si esta guitarra, no sé, su caja de resonancia permite tocar el bolero de Ravel, no sé, estoy inventando. Pero en el fondo la propuesta es que los estudiantes debieran poder transitar entre estos dos niveles, ¿ya? Un profesor debiera poder moverse en los dos niveles, solo y solo cuando sea necesario,
Y ese es el punto. Por lo tanto, en la diapo 2 que nos mostró, ¿cierto, Danay? Está el tema, en la anterior, está el tema de, una más atrás, de la conciencia metalingüística. Volvemos al concepto de conciencia metalingüística, ¿ya? Fíjense ustedes qué dice. Hace referencia a la comprensión de que la lengua constituye un sistema de reglas. Y por tanto, un individuo con alta conciencia metalingüística sabe del carácter arbitrario del lenguaje. ¿Qué es lo que significa el carácter arbitrario del lenguaje? Les dije yo ayer, ¿cierto? El carácter arbitrario indica que el más de adverbio, ¿cierto? De cantidad, se le pone tilde aun cuando sea un monosílabo. Eso es arbitrario, es decir, son decisiones que se toman a veces no siguiendo la lógica de las reglas ortográficas. Es así, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Este individuo con una alta conciencia metalingüística sabe que el lenguaje tiene un carácter arbitrario, conoce los distintos tipos de unidades lingüísticas y sus niveles, cómo se pueden manipular y combinar con fines comunicativos para transmitir un número ilimitado de mensajes. Por ejemplo, yo podría tomar ahora el tú, a propósito de que lo vimos ayer. El tú de adjetivo, ¿cierto? Posesivo, y el tú de pronombre personal. Y podría pedirles a ustedes que en un mismo enunciado combinaran el tú de pronombre personal y el tú de adjetivo posesivo. Y ustedes sabrían que están utilizando una unidad lingüística con propósitos distintos, por lo tanto tengo que usarlos en forma distinta, ¿cierto? En un enunciado. Entonces yo podría decir, tu voto, ¿ya? Representa, tu voto representa tu participación. Tú puedes cambiar el destino, ¿cierto? No sé, el destino del país. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Tu voto representa, ¿cierto? Tu voz. Estoy utilizando 2 veces pronombre posesivo, pero luego estoy utilizando una apelación. Tú puedes, y en ese caso, ¿cierto? Tengo que ponerle el tilde porque estoy haciendo una apelación. Y cuando hago una apelación, además tengo que marcarlo por una coma. Tú puedes. Entonces, fíjense ustedes que un usuario competente de su lengua tiene claridad en que hay un conjunto de reglas que gobiernan su lengua, que esas reglas muchas veces hay que aprenderlas en el uso, porque no necesariamente responden a una lógica, ¿cierto?, que permita aprenderlas más fluidamente, y el objetivo es combinarlas con fines comunicativos para transmitir un ilimitado número de mensajes. Ya, siga nomás. Ya, ahí eso ya lo vimos. Y aquí hay diferentes como pensamientos también. Claro. Rodríguez dice, necesito cierta conciencia metalingüística en distintos grados para poder utilizar en situaciones públicas y privadas y para diferentes finalidades. Sí. Eso ya lo comprendí así perfecto. Pero mismo. esta idea como que me causa un poco de duda. Y está tal cual, profe. La especificidad de la actividad de escribir nos lleva además a entrelazar una relación indisoluble con la actividad metalingüística. Me perdí, así Ya. mal. Es que, mira, dice la especificidad de la actividad de escribir, o sea, escribir requiere de un conocimiento de alto nivel. Piensen ustedes en los niveles de Jolivet, ¿ya? Traigan ahora a la mente los niveles de Jolivet. Tengo que conocer los tipos de texto, tengo que conocer la estructura de esos tipos de texto, tengo que conocer cuándo esos textos son pertinentes para una determinada situación comunicativa. Ahora tengo que saber cómo articulo las ideas dentro de ese texto. Tengo que poder usar ciertos conectores para ese tipo de texto, fórmulas que son propias de un texto determinado, un sistema ortográfico que le corresponde a un tipo de texto. O sea, es una actividad
muy específica la de el escribir. Por lo tanto, ¿cierto? El saber escribir implica, por eso dice tiene una relación indisoluble, implica actividad metalingüística, es decir, implica reflexión sobre el lenguaje. Ah, ¿Ya? claro. Ya, Esto es. de hecho, abajo salía, Escribir existe una es relación. una habilidad de tan alta demanda que necesariamente tenemos que trabajar con los niños en el desarrollo de su conciencia metalingüística, y el conocimiento gramatical, el conocimiento ortográfico y el conocimiento léxico son parte de esa actividad metalingüística. Mm, ¿Viste? Dice, eh, existe una relación entre aprender claro. gramática y el proceso de escritura. No se puede escribir si tú no conoces ciertas convenciones gramaticales. Eso es. Ahora sí, profe, me quedó más claro. Y finalmente, Otañi plantea como ciertos puntos. Primero dice que no se debe quitar la gramática de la enseñanza, así de una a la planta. Sí, Después dice, habla de un movimiento gramatical, dice que el texto como principal unidad de lingüística, eso era lo que sí, la estábamos lingüística del hablando, texto, sí, que necesita gramática para un análisis sí, oracional. para su Eh, construcción. para las correcciones se necesita gramática, por eso Sí, como que justifica el que no se puede sacar, y es necesario la revisión del contenido, el momento y la forma en que se es lo enseña. mismo, es la misma idea. Ya, acá habla de qué tipo de gramática y cómo enseñarla. Primeramente, es necesario saber, y también se plantea así como en puntos, se debe realizar una transposición didáctica, que también lo Sí, hemos visto. sí, Para orientarnos, se plantea esta pregunta: ¿qué necesita saber un ciudadano adulto sobre su lengua muy para bien. poder utilizarla de manera correcta? Como para poder enseñarle a los Sí. estudiantes. Y generalmente se ignora la gramática o se enseña de una manera más tradicional. Tipos de Los tipos de gramática. gramática: Vi que gramática pusiste, normativa. mira, por una cuestión de hora, pasa al tiro a la pedagógica, que la tienen Ya, marcada en rojo. esta es como muy explícita en todo caso, porque ¿Sí? dice, se imparte en los colegios con sentido pedagógico y tiene como objetivo que los estudiantes manejen la lengua y su didáctica. Exactamente, eso es. En los enfoques gramaticales y enseñanza de la lengua. Y primero salía abajo, o sea, como para especificar esto, que el enfoque de la enseñanza de la lengua depende de la visión que se tenga de la lengua. Sí, uy, sí, Y acá se plantean como hartos, profe, pero creo que no vamos a alcanzar sí. hartas cosas. Pero te queda Pero mucho, bueno, te quedan sí, hartas más o menos. ideas todavía. ¿Cómo? Te quedan hartas ideas todavía. Está bien bueno tu análisis, entonces no lo quiero perder. ¿Te parece si lo dejamos ahí y lo continuamos el próximo miércoles? Y Bueno, profe. partimos el análisis con este texto, y no sé si hay alguien que quiera hacer una síntesis. Natalie, te escucho. Profe, usted dijo que iba a hacernos como ahí un refuerzo con el texto ¿Con de qué? Sayas, Sí, pues, con el el miércoles, el miércoles. ya, Yo voy perfecto. con Sayas, pero ¿alguien va con Casani el miércoles? Que seca, Danay, mira cómo te tiran piropos. Está súper bueno lo de la Danay, yo no quiero apurarlo, porque vamos a partir el miércoles con la Danay. ¿Hay alguien que quiera hacer algo con Casani? ¿No? Bueno, dije la Montserrat está levantando la mano y no, es su avatar el que tiene la mano levantada. Bueno, el miércoles partimos con Danay para que terminemos de cerrar este texto. El análisis está súper bueno. Y yo me tiro con Sayas después a mostrarles algunas cosas de Sayas, responder preguntas, y cerramos con Casani, que Casani es entretenido. Casani es entretenido. Voy a mostrarles lo que Casani llama arquitecturas sintácticas, porque así se llama el texto, arquitecturas sintácticas, y un par de ejercicios que les voy a mostrar, ¿ya? Dana, Profe, mándame el PPT para que yo lo suba, ¿ya? Yo lo subo y lo pongo debajito del de Natalie, ¿ya? Bien, no quiero quitarle más minutos a la profe Andrea. Una profe, cosa, escríbanme por el podcast. Si necesitan un espacio para reunirse, me avisan, profe, 5 minutitos, nos juntamos. Natalie, dime. profe, pero en general, ¿cómo podría darnos como un rasgo de cómo va a ser la prueba? Como analizar casos específicos, poner en práctica.
hay preguntas de selección múltiple, por ejemplo, ¿qué es lo que significa gramática pedagógica? ¿Ya? ¿Qué relación existe entre el concepto de transposición didáctica y competencia comunicativa? ¿Ya? Van a haber preguntas de selección múltiple, pero también va a haber el diseño de una situación. Por eso miren el texto de... entendí lo que no entendía. Es decir, miren, bien, bien. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer un diseño de una secuencia didáctica, ya no con la noticia, sino que, por ejemplo, con una tarjeta de invitación. Pensemos en niños de tercero básico. No quiero usar la carta porque la carta está muy manoseada. Con el afiche, que ya el afiche es algo que conocen súper bien ustedes. Con el afiche o con una infografía, ¿ya? ¿Cómo podrían aplicar esta misma secuencia didáctica pensando en el afiche? ¿Ya? Entonces, claro, yo les voy a dar algunos elementos como características gramaticales del afiche, en el fondo, qué tipo de oraciones tiene, si los verbos en general son verbos conjugados o verbos en infinitivo, etc. Y probablemente una pregunta abierta. ¿Ya? En todo caso, estamos en el diseño de la prueba y el miércoles yo les voy a transparentar cómo está estructurada. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Ya, listo. Me desconecto porque si no la profe Andrea ahí... Un abrazo a cada una, a ti también, Francisco. Chao. Escríbanme si tienen dudas del podcast.